Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir este hermoso gorro para bebé que está hecho en la talla de 3 a 6 meses. Y también tenemos la talla para adulto para todas las personitas que les gusta combinarse. Y lo mejor que cambiando el color lo podemos utilizar tanto para niños como para niña. Este necesita aproximadamente unos 45 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un nudo, lo ajustamos y levantamos un total de 8 cadenas o el grueso que ustedes gusten. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Saltamos el número 8 y en el número 7 hacemos un punto bajo. Pasamos a la otra y hacemos punto bajo. Y no lo vamos a tejer ni muy apretado ni muy flojo. Continuamos así cada una de las cadenas hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final vamos a tener un total de 7 puntos bajos y nos queda algo así. Hacemos una cadena para girar que no cuenta y ahora vamos a estar tejiendo los mismos 7 puntos pero por la parte de atrás de la cadena. Tomamos aquí la parte de atrás de la cadena y hacemos un punto bajo. Siguiente, hacemos punto bajo y esto es todo lo que vamos a hacer hasta alcanzar el tamaño deseado. Un punto bajo por detrás de la cadena solamente. Eso sí, deben de asegurarse, miren, aquí está, esta cadena está escondida. Tienen que tener 7 puntos en cada vuelta. Si quieren, los pueden contar para que no se vayan a confundir y les vayan a sobrar o a faltar. Volvemos, giramos nuevamente, tomamos la parte de atrás de la cadena y seguimos repitiendo puntos bajos. Siempre la cadena del final es la que está bien escondida. Esa también la deben tejer. Nos va a ir quedando algo así. Continuamos y cuando tengamos el tamaño deseado, regresamos. Una vez completamos el tamaño deseado, nos queda algo así. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 y 42 vueltas. Y nos queda algo así. Las voy a medir para que tengan una idea, aunque esto estira bastante. Esta mide aproximadamente 32 centímetros y de ancho unos 4 centímetros. Ahora vamos a terminar en este lado. Cortamos el hilo dejando aproximadamente unos 30 centímetros. Hacemos el nudo. Y con una aguja lanera vamos a unir las dos partes. Ponemos así una pieza con la otra y lo podemos unir por cualquiera de los dos lados porque son iguales. Tomamos una cadena de un lado y una del otro. Una cadena de un lado y una del otro. Así vamos a continuar. Como son pocas, las podemos hacer todas o solo la mitad. Estiramos para que se junte la costura y se vea más bonita. Y de ahí continuamos el resto de los puntos hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final, hacemos el nudo y cortamos la hebra. Terminamos nuestra pieza. Ahora yo voy a combinar de aquí hacia arriba en rosado y blanco. Pero cada uno de ustedes decide el color que quiere combinar o si lo quiere hacer todo de un solo color. Hacemos el nudo. Voy a tejer encima de todas las líneas. Miren, estas son las líneas. Estas son 1 y 2 y esta es la línea del centro. Pues en esa línea del centro es donde yo voy a conectar en esa hebra. Esa hebra de ahí voy a conectar el hilo.
hacemos el nudo y levantamos 1, 2, 3 cadenas y una de separación, 4, y ahí mismo vamos a hacer un punto alto, pero los voy a tejer un poquito apretado para que la V no me quede demasiado grande. Este hilo ya luego lo escondemos en la parte de adentro. Hacemos lazada, pasamos, miren, a la siguiente línea, es esta que resalta. En esa volvemos de nuevo, hacemos un punto alto, una cadena y en el mismo lugar un punto alto. Saltamos a la próxima línea, justo en la cadena de arriba, un punto alto, una cadena de separación y un punto alto. Y así nos van a ir quedando V's encima de cada línea en la base. Una vez llegamos al final de la vuelta, así nos queda. Lo que yo voy a hacer ahora es cortar la hebra para comenzar con el siguiente color. Cuando lleguemos al final lo vamos a unir en el punto número 3 o cadena número 3 para dejar la cadena de separación. Entonces unimos ahí con el punto deslizado. Va a llevar ese espacio y luego nos deslizamos un punto, así. Como vamos a tener ese espacio, ahora lo que hago es cortar ahí pegado y unirlo con un nudo. Pero ustedes no lo tienen que hacer así. Lo pueden hacer como ustedes quieran y se les haga más fácil. Ahora deshago ese último paso para que me quede el hilo largo y poderlo unir con el siguiente color. Yo voy a estar realizando una vuelta en color blanco y una vuelta en color rosado hasta que llegue al final. Pero si ustedes quieren combinar también con el mismo gris que iniciamos, también lo pueden hacer. Hicimos el nudo mágico, ya también se los enseñé a hacer en el canal. Cortamos al ras. Así nos queda, es prácticamente invisible. Ahora volvemos de nuevo a unir con el punto deslizado y nos deslizamos al centro. Y ahora comenzamos con el blanco. 1, 2, 3 y cadena de separación que son 4. Y en el mismo lugar hacemos y ya tenemos una V encima de la otra. Lo único que cambia es el color. Vamos a la siguiente, no se vayan a confundir y tejer en el centro. Tiene que ser en el centro de la V. Hacen punto alto, cadena y en el mismo lugar punto alto. Vamos a la siguiente, punto alto, cadena y en el mismo lugar punto alto. Así continuamos repitiendo hasta que lleguemos al final de la vuelta. Un punto alto, una cadena y en el mismo lugar un punto alto. Cuando lleguemos al final volvemos a unir, cortamos el hilo y conectamos nuevamente el de color rosado. Y así vamos a estar una vez rosado y una vez blanco hasta alcanzar la altura deseada. Una vez completamos las vueltas deseadas, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 vueltas en total. Y esto mide unos 19 centímetros de alto y de ancho unos 17. Pero acuérdense que esto estira, no tanto, pero estira un poco a los lados y también estira un poco hacia arriba. Terminamos esa última vuelta. Voy a cortar el hilo porque a veces cuando unimos así pegado del mismo nudo no se recoge parejo. Por eso corté el hilo y ahora lo voy a colocar en la aguja lanera para cerrar la parte de encima. También lo vamos a voltear del lado del revés para coserlo en la parte de adentro. Podemos ir tomando un punto, saltando uno hacia abajo, saltamos uno y hacia arriba y así vamos dando puntadas todo alrededor hasta que lleguemos a donde comenzamos. Vamos a saltar uno porque esto queda bastante grueso
Y si no saltamos un punto nos va a quedar demasiado enrollado en la parte de encima y cuesta bastante para amarrarlo. Por eso estamos saltando un punto. Seguimos dando la vuelta hasta que lleguemos al final. Si ustedes quieren que les quede menos enrollado, lo que pueden hacer es en la última vuelta hacer unas disminuciones, pero ya les va a quedar un poquito más complicado. Llegamos a donde comenzamos, nos queda así. Ahora tomamos los dos hilos y vamos a ir juntando y lo vamos acomodando. No lo vamos a cerrar de un solo porque a veces se hacen más pliegues a un lado que a otro. Entonces por eso vamos juntando y apretando. Ya que tengamos bien cerrado el agujero, hacemos el nudo y cortamos la hebra. Terminamos la costura, así nos queda en la parte de adentro. Ahora lo volvemos a girar del lado del derecho. Así es como queda, miren. Pero si no quieren que se vea así esa parte, pueden colocar un pompón como decoración. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.